Gracias por acompañarnos nuevamente en este no tan breve podcast. Y pues yo estoy muy contento porque está aquí en este sillón. Bueno, hay dos personas en este sillón. Ahorita averiguamos qué hace la tercera persona que está aquí. Pero estoy muy contento porque nos conocimos hace 25 años más o menos. Hemos pasado por muchas aventuras, yo diría. Y bueno, ahora nuestros caminos se encuentran por lo menos aquí, en este estudio, para volvernos a mirar, para ver qué es lo que hemos hecho. Está aquí con nosotros alguien que es satoshista, tokenómano quizá, bitcoinómano, director de teatro, productor, también actor a Exacto, a veces, veces. dramaturgo también, Josafat Aguilar. Gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti, Pepe, gracias a todos los miembros de Estudio de la Brevedad y bueno, un placer. Bueno, hay algo aquí que nos está llamando la atención porque hay alguien más aquí sentado, el señor Nakamoto, Satoshi Nakamoto, que me está mirando con cierto, no sé si es desdén o me está analizando, pero Curiosidad. también vamos a darle la bienvenida a Satoshi Nakamoto. Gracias por estar aquí. A Zamora. Y no está aquí de gratis, ¿verdad? Sino que aquí hay algo que pues a mí me ha llamado siempre la atención de ti, que es Sí, tu sí. curiosidad, una enorme curiosidad. Me recuerdo desde que estábamos, pues no sé si en la escuela, cuando tú empezabas a dirigir, pero poquito tiempo después te empezaste a interesar por la tecnología escénica, ¿no? Yo me acuerdo que cuando todos controlábamos todavía las luces con arcaicas consolas, ¿no? De estas De faders, así. de Tiqui, faders, tiqui, tiqui. exacto. Tú ya tenías una computadora. Y Sí. cuando nos imaginábamos la dificultad de poder utilizar un proyector, tú ya utilizabas Isadora Exacto. o ya usabas la tecnología. ¿Cómo es, cómo empieza ese interés siempre, esa curiosidad, digamos, por la vanguardia? Pues mira, yo creo que, bueno, venimos de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde hay una abundancia de carencia absoluta en muchos sentidos, ¿no? Y entonces, claro, era como, conforme fuimos avanzando en el estudio, fui avanzando en los estudios, me di cuenta que no sabía nada, ¿no? Y que había una necesidad muy grande para resolver muchas cosas en el día a día de lo que implica, pues, hacer una puesta en escena, ¿no? Y, digamos, ahí me di cuenta que estos grandes orquestadores, estos grandes maestros de, o sea, el diseñador escénico, entiéndase, el escenógrafo, iluminador, más allá de diseñar per se, era como este gran orquestador en el momento del montaje, ¿no? Que siempre es muy escaso de tiempo, es caro en recursos humanos, materiales, monetarios, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que en la medida de que yo supiera manejar esas herramientas, pues podía eficientar, por así decirlo, y que mis compañeros y compañeras, actores y actrices, tuvieran más tiempo para probar su voz, el espacio, ¿no? Porque sí, aunque de pronto los que estamos muchas veces detrás del escenario estamos embebidos en otros elementos, siempre es con la consigna de que el elemento humano que esté en escena, que es el que termina de dar la cara por todos, pues tengan el tiempo suficiente para trabajar, para ensayar, para probar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues siempre he sido muy curioso y digamos, ahora lo puedo decir como lo creo, ¿no? Antes no sabía ni cómo explicarlo. Sí creo que estamos en el ocaso de una civilización y en el advenimiento de otra, en donde la tecnología al final no es otra cosa más que herramientas que nos facilitan el día a día, ¿no? Entonces, pues creo que desde ahí viene un poco esa cuestión. Ahora, acabas de decir dos cosas que llaman, bueno, a mí me llaman mucho la Sí, atención, creo que el señor Satoshi también, también. a juzgar por su gesto, eh, que te interesa que el elemento humano prevalezca con las mayores condiciones. Sí. Y por otro lado, hay esta forma de ocaso que tú detectas de una civilización donde la tecnología se vuelve imprescindible. Y entonces, en este momento de tu vida, yo te he presentado con palabras muy raras, que Sí. creo que no existen algunas de las que mencioné. ¿Quién eres Pues ahorita? soy, exacto, ¿quién soy ahorita?
soy Josafat, pues estudié teatro, ¿no? Me dedico a hacer teatro, las artes escénicas, pero también hay otros elementos que me llaman muchísimo la atención y, digamos, las he aprendido o he experimentado no solamente para integrarlas a mi vida per se, pero también, o sea, en el fondo sí soy un bicho de teatro y sí quiero y pretendo todo el tiempo verter esos conocimientos y esas herramientas a las artes escénicas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, estudié literatura dramática y teatro, he trabajado con gente fantástica, como tú, y digamos, sobre todo de pandemia para acá, digamos desde antes, pero yo vi en algún momento que había una necesidad de integrar o de aprender otras cosas, que en este caso era como, ¿cómo decirte? Los recursos, sí económicos, pero de tiempo, de energía. Sé que estoy hablando un poco abstracto, pero digamos, bueno, particularmente empecé a trabajar como director, bueno, no empecé a trabajar, pero trabajé mucho tiempo con personas adultas mayores, el ser humano inserto en la vejez, de hecho, con eso me titulé, ¿no? Y digamos que yo me di cuenta como un ser humano envejecido, con ciertas características, y además, o sea, si un ser humano que previó su vejez, ahorró, se cuidó, habita la vejez de una manera a diferencia de quien no lo hace. Entonces, de pronto me di cuenta conmigo mismo, ¿no? De cómo pues, el cuerpo ya cambia, vas envejeciendo, el dinero ya no alcanza. Como artistas estamos en una situación extremadamente precaria, ¿no? Y entonces sí fui un poco más sensible que mis demás compañeros contemporáneos. Y digamos, en algún punto empecé me enfoqué en ver o en entender pues por qué el dinero se agota, por qué el dinero se devalúa, qué es la inflación, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta que, o sea, no es algo tan alejado que nosotros en el día a día para poder hacer nuestra praxis necesitamos entender ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que a la par del trabajo creativo per se, el cual todos habitamos de una u otra manera, yo decidí enfocar mis herramientas, mis elementos, mis inquietudes en ir entendiendo estas nuevas tecnologías para poder atender estas fisuras que tenemos como profesionales de las artes escénicas. Y que luego son grandes grietas, ¿no? Grietas por las cuales uno se va o se le viene encima el techo, ¿no? O sea, esa grieta, pues, de los recursos, lo económico que nos ha perseguido toda la vida. Y entonces, en este momento, todas estas inquietudes Sí. confluyen y de ahí que nos esté acompañando el señor Satoshi Claro. en los satoshistas. Sí, sí. Satoshistas, el proyecto Satoshistas, que pues traes una playera que Absolutamente. me gustaría, si nos puedes más o menos explicar el logo, Claro. si quieres. Sí, sí. Y entonces platicarnos un poco de este proyecto, porque aunque parece que el teatro no tendría mucho que ver, Claro. gracias a lo que tú me has compartido. Sí, sí. Yo siempre he dicho que no soy un practicante, pero procuro ser un discípulo y Sí. también pues, un diseminador de lo que tú me transmites, ¿no? Sí. Cuéntanos qué es Satoshistas y ese logo. Claro. Y también, pues, si quieres, Sí, aquí o utilizamos. si quiere opinar, No, mira, maestro, pues. ahorita les comparto, pero Satoshistas es un proyecto educativo pensado en principio para las personas adultas mayores, pero también, en este caso, pues, para las personas del ecosistema al cual yo pertenezco, que son las artes escénicas, ¿no? En donde estamos enseñando el nuevo paradigma financiero, económico de esta nueva civilización que te digo que se está consolidando en el día a día. Y entonces me parece que es fundamental porque no solo en las artes escénicas, en general en México y en general en cualquier programa educativo de artes no hay una materia de educación financiera. Como sociedad, salvo que
a lo mejor seas libanés o seas judío, te enseñaron en la casa, en la mesa de tu casa, ¿no? Y te enseñaron valores de ahorro, de administración, ¿no? En general no lo tenemos, ¿no? Entonces es una falencia que tenemos muy grande. Y nosotros, o sea, nosotros me refiero a quienes hacemos teatro, manejamos muchos recursos. De pronto creo que no dimensionamos. El teatro o sea, los espectáculos en vivo son muy caros, no solo monetariamente, sino o sea, es un gasto de energía brutal y no sabemos administrarla, no sabemos manejarlo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que nosotros como comunidad necesitamos eso, empecé a entender ciertas cosas, ciertas herramientas y bueno, he puesto mucha de mi energía para poderlo bajar como a conceptos y sí, conceptos muy puntuales para poder compartirlo con mi comunidad, ¿no? Entonces, Satoshistas es un proyecto educativo sobre activos digitales de esta nueva generación y claro, el epicentro es Bitcoin, ¿no? Entonces, aquí el caballero es Satoshi Nakamoto, es el real fake creador del Bitcoin. El proyecto se llama Satoshistas y sí, este escudito pues, tiene que ver con B de Bitcoin. Este es un ventilador de una computadora que tiene que ver con Proof of Work, que es un concepto fundamental en el universo del Bitcoin, y la píldora naranja, ¿no? Que es la Orange Pill famosa, en donde se basa en este precepto de Matrix, en donde le dicen a Neo, o tienes la azul y la roja, ¿no? Y tienes que decidir. Aquí hay una naranja. Y en este caso es una naranja, porque Bitcoin es naranja. Entonces, claro, quienes ya nos tomamos la píldora naranja, vemos el mundo absolutamente distinto, ¿no? Y digamos, es bien chistoso porque yo, Josafat, gerontólogo teatral, digamos, que se especializó en el ser humano inserto en la vejez, en el escenario, yo llegué a las criptos por la vejez, ¿no? Fíjate, eso es muy interesante porque no dejas, o sea, a veces hay personas que pueden pensar que insertarse de esta forma en la tecnología, ver cosas que pues son virtuales, todavía hay personas que dicen que el Bitcoin no existe, que porque eso es una cosa que solo existe, es que es una estafa, o que solo existe pues en las computadoras, o sea, que no es una cosa tangible. Pero esta inclinación por la tecnología siempre está con la mirada sobre el ser humano. Sí, totalmente. El ser humano que tú conoces en la tercera edad, en la vejez, y también ahora, pues en la educación, tanto la tercera edad como a las personas, pues a lo mejor jóvenes o que están ejerciendo esta profesión de artes escénicas. Entonces, siempre la mirada sobre lo humano. Sí, absolutamente. O sea, me parece que la tecnología, en la medida de que la tecnología ayude a ser más humano al humano, está fantástica y tiene que sumar, ¿no? En ese sentido, creo que es una herramienta, o sea, creo que ahorita en este momento, con toda esta nueva panoplia o ola de nuevos elementos tecnológicos, la verdad es que sí permite replantearse, no solamente como individuo soberano, sino también como ecosistema de las artes escénicas, como un centro de creación. O sea, el teatro ha sido y seguirá siendo, bueno, tiene que ser, creo yo, así tiene que ser, un lugar donde se genera un profundo acto de reflexión humana, ¿no? Y sí creo que ahí está cambiando el ser humano. Insisto, no es un cambio de época, de siglo, es un cambio civilizatorio. Y si bien es cierto que estamos en un entorno hiperdigitalizado, hiperconectado, no nos podemos alejar de la esencia de la cual habla Bruch, de la cual habla Stanislavski, Grotowski, ¿no? Y además creo que, digo, no soy yo profeta de nada, pero sí creo que en estos entornos hipertecnológicos, inmersivos incluso, va a ser un enorme bálsamo y va a ser muy pertinente este teatro íntimo de pocos elementos, donde un ser humano viendo otro ser humano en un espacio, contemplándolo, ¿no? Eso, ¿no? Y digamos, mientras la tecnología ayude a eso, está buenísimo. Y por otro lado, o sea, sí creo que, así Satoshi, ¿no? O sea, básicamente es el blockchain, Bitcoin, los tokens,
permite la posibilidad de replantearse la manera de producir teatro en donde los integrantes, los hacedores de teatro, pues, desde los que se suben a la escena hasta los técnicos que están así hasta atrás, todos pues podemos beneficiarnos, ¿no? Y digamos, o sea, sí creo que en un entorno de prosperidad. Claro, prosperidad. Sí. Que es algo a lo que hemos estado un poco lejos. Digo, casi para cerrar aquí el bloque, has mencionado palabras blockchain, proof of work, bueno, eso también es parte de tu Sí, también. empresa, me parece, verificar, bueno, hay ya tokenización, ¿no? Hay muchas palabras que a lo mejor son muy ajenas al teatro, ¿no? Aquí podemos decir focalización, podemos decir fate, pero esas palabras pueden ser extrañas, digo, no para que ahorita las expliques, pero sí que si todo eso nos puede más o menos propiciar un entorno de prosperidad o por lo menos de sustentabilidad, que es algo que casi no conocemos en el arte o por lo menos en las artes escénicas o por lo menos en este país, ¿no? Siempre hemos estado en una situación, como mencionabas, precaria, donde la pregunta siempre es, ¿quién va a poner el dinero? En este país hemos estado muy acostumbrados a decir lo tiene que poner el gobierno, ¿no? Luego miramos o lo pone alguien, un rico, que le caí bien y apuesta por mi obra, pero va a decir cuánto voy a recuperar en taquilla. O ahora hay algunos, no sé, los estímulos fiscales o algunos mecanismos que a través de los impuestos, pues tal vez pueda haber recursos, ¿no? Pero tú ves en esto la posibilidad de que haya otra forma de que los recursos o lleguen o se mantengan o nutran al ecosistema teatral. Sí, absolutamente. Aquí hay una palabra que no he utilizado, de las que estoy sacando, que se llama descentralizada, ¿no? Digamos, el mecenazgo, la historia, o sea, nunca ha sido igual, ¿no? Digamos, antes del Renacimiento, ¿no? De los Medici, pues era la iglesia, ¿no? La iglesia la que proveía, ¿no? Pues vinieron estos grandes comerciantes, estos reyes, no sé, ¿no? Que proveían y hacían el mecenazgo a los artistas. Y fue cambiando a través de los años, digamos, en el siglo XX apareció el gran papá Estado, ¿no? Que digamos, ahí es donde nos conectamos, ¿no? Que empezó a ser el gran dador y proveedor de recursos, de infraestructura, ¿no? Y, no obstante, todos estos ejemplos que te he mencionado son centralizados, ¿sí? Sea privado o el Estado, así, una cúpula o ¿no? Baja los recursos de manera centralizada. Por el contrario, ahora, con estas nuevas herramientas, existe una cosa que se llama descentralización, en donde ya la cosa es horizontal, ya no baja los recursos, no necesariamente bajan de un punto central, y entonces cambia absolutamente la ecuación, ¿no? Entonces, en ese sentido, os voy a sacar un par de palabras más, finanzas descentralizadas o DAOs, van a permitir o permiten que se puedan generar proyectos, no solo escénicos, o sea, desde inmobiliarios, desde creación de hospitales. Que en esos ámbitos ya se empieza a utilizar de manera tangible, ¿no? Y sobre todo desde un marco regulado, ¿no? O sea, por el Estado. O sea, si bien es cierto que, o sea, yo llevo 10 años en el mundo cripto, pero digamos, pues si antes era como underground, cyberpunk, así, ¿no? Outsider. No, ya de 2, 3 años para acá ya está absolutamente regulado, son activos digitales, en fin, está absolutamente regulado y digamos, todas estas intenciones y proyectos que estoy ya generando, no solo educativos, sino de Proof of Work, que te hablaré después, pues se están desarrollando dentro de un marco regulatorio para que exista la certeza pues, de que no hay chanchullo ni no hay nada ahí raro, ¿no? Pero entonces, sí es una opción que yo lo veo así, como complementaria para desaglutinar las únicas fuentes que hoy por hoy existen, llámese EFIARTES, llámese
el ex-FONCA, ¿no? En fin, todas esas cuestiones centralizadas Sí. de papá Estado o de algunos patrocinios centralizados. Y entonces se vuelve bien padre porque el teatro, a mi parecer, o sea, si se hacen las cosas de cierta manera, puede fortalecer uno de los elementos fundamentales, que es el teatro es su gente, ¿no? O sea, el teatro es la comunidad, ¿no? El hecho convivial, ¿no? Diría Duati, pero no solamente de los creadores, sino también del público. Y entonces, por ejemplo, uno de nuestros proyectos que estamos haciendo es, o sea, ya encontramos una manera para que el público pueda monetizar el hecho de estar sentado en una butaca, viendo el espectáculo que quiere ver del artista o compañía que le interesa la búsqueda artística, humana que está haciendo, y cómo también él pueda tener, o sea, nosotros, los hacedores de teatro, podemos tener un ingreso digno y también pueda tener, no solamente recuperar su dinero, sino tener utilidades, una parte del público que está sentado y que es fiel a nuestro trabajo. Haber formado parte de, exacto, de ese ¿no? todo que es la obra y el público. Exacto, y todos podemos ganar no solo la experiencia sensitiva, ¿no? de estar ahí viviendo, ¿no? Sino también un beneficio monetario. ¿Por qué no? Ahora, ¿eso está sucediendo ya? ¿Hay alguna obra aquí en México o en alguna parte del mundo, alguna película quizá, algún ejemplo de que esto esté sucediendo? Mira, los tokens, ¿no? Los activos digitales son como la plastilina, ¿no? O sea, tú con la plastilina puedes hacer la cara del chupacabras, puede ser tu cara, mi cara, no sé, cualquier cosa, ¿no? Un poco los tokens tienen una maleabilidad brutal que puedes hacer muchísimas cosas de muchas maneras. Yo sé de casos de películas que se han tokenizado, ¿no? De películas de cine. Sí. Hay unas obras de obra plástica que se han tokenizado, pero bueno, ahí fue una cosa, ahí medio se malogró, ¿no? Y también no se entendió muy bien, porque además ¿Se abusó de eso en las artes plásticas? No sé si se abusó, más bien dicho creo que no se entendió y hubo el hype que le dicen, el tratar de entrar a la ola e invertir y meter y probar, ¿no? Pero bueno, son errores, son cosas disruptivas y es normal que sucedan. Y digamos, en las artes escénicas, bueno, la manera que lo estamos haciendo, como yo lo estoy diciendo, en donde te digo, se pueda monetizar y tener un beneficio, no se está haciendo. Hoy por hoy, yo creo que ese proyecto lo vamos a materializar el año que entra, porque, insisto, sí le estamos poniendo mucha galleta a la parte regulatoria, a la parte legal tech, ¿no? Para que todo el mundo tenga certezas y que no haya ningún malentendido, ni se crea que hay una estafa, ni que hay nada, ¿no? Y además se necesita justo mucha educación de todas partes para poder entender este fenómeno y estas nuevas herramientas, ¿no? En fin. Mira, pues ahora, finalmente, finalmente sí, para este bloque, porque estamos conociendo ahorita a Josafat en el presente, sí. Y a lo mejor puede parecer algo extraño para algunas personas que él diga, pues yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, teatro, y ahora estoy hablando en estos términos, ¿no? Que no acabamos de comprender. Antifrágil, sí. Proof of Work, Performing Arts Studio. Sí. Para cerrar, ¿qué es eso? Híjole, ¿qué te puedo decir? Es un proyecto de vida, ¿no? La antifragilidad, ¿no? Básicamente, digo, para no aburrir a la banda, ¿no? Y a Satoshi. No, la antifragilidad es un término que sacó Nassim Taleb, y él habla de que en el universo existen 3 sistemas, ¿no? El frágil, el robusto y el antifrágil. El frágil es aquel que ante las primeras intervenciones de elementos externos se estresa, se ve afectado y puede colapsar y perecer o verse disminuido. El robusto es aquel sistema que se queda tablas, que no se ve ni afectado ni mejorado. Y por el contrario, el antifrágil es aquel sistema que ante mayor adversidad, ante mayor estrés, ante mayor azar, se ve beneficiado. Y entonces, como practicante de las artes escénicas, de las artes vivas, yo dije, el teatro es, nosotros los que hacemos teatro,
somos antifrágiles hasta cierto punto, ¿no? Entonces me profundicé en ello, ¿no? Y digamos, yo empecé a leerlo antes de la pandemia. Y en la pandemia la verdad es que yo tuve mucho trabajo, giré muchas obras, era muy difícil, ¿no? Temporadas, funciones, etcétera. Y fue muy difícil, ¿no? La verdad era muy difícil. Y entonces yo así mi santito era Nassim Taleb y la antifragilidad. Y digamos, yo empecé a implementar intuitivamente en el día a día preceptos antifrágiles y bueno, me funcionaron y digamos lo fui puliendo y hoy puedo hablar de que hago un teatro antifrágil, ¿no? Y como un modelo de creación y de producción, ¿no? Entonces, y por eso Proof of Work, Y ¿no? esto está unido, digamos. Sí, sí, O sea, porque todo lo que has dicho es un vehículo, digamos, para la antifragilidad en las artes escénicas. En las artes escénicas. Desde tu punto de vista. Absolutamente, porque, o sea, nosotros sabemos que, no sé, en una temporada de 50 funciones, aunque sea el mismo texto, el mismo cue, pues, que si el actor o la actriz trae diarrea, que si se le falleció un familiar, o sea, lo que sea puede hacer que ya hay un factor, ¿no? que afecte, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajamos la antifragilidad en el día a día? Pues para evitar estos, diría también Nassim Taleb, cisnes negros. Los cisnes negros son sucesos inesperados de grandes consecuencias. Entonces el teatro está lleno de cisnes negros, que metiste un EFI, ¿no? Y que no te lo, que ya te programaron, pero que no te lo ganaste, pero que sí quieres hacerlo, pero que no sé qué. O sea, la antifragilidad está presente, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues lo he llevado como a este modelo de producir y de crear. Y digamos, me he dado tiempo para integrar estos elementos tecnológicos, pues que en el fondo, insisto, son herramientas que nos van a facilitar quizá los modelos de producción, de gestión, para que al final el ser humano en el escenario, con su especial, ¿no? Pueda, el hecho escénico acontezca, ¿no? Entonces, bueno, sí, de alguna manera ahorita no he estado dirigiendo, produciendo, me he clavado en esto, que además es absolutamente demandante en muchos sentidos, porque además... Hay que estudiar mucho, No, ¿no? y sobre todo sobre la marcha hay muchos cambios. Entonces, bueno, claro, le he dedicado el tiempo a eso pues para tratar de entender, sobre todo, ¿sabes qué? No sé, este término del espíritu del tiempo, ¿no? El zeitgeist. Entonces yo de pronto digo, ¿cuál es el espíritu del tiempo de esta época? ¿No? Entonces decidí parar para tratar de encontrarlo y entonces sí decir, bueno, me interesa todo lo que hacemos teatro nos interesa, reflexionar sobre el ser humano, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta estos otros elementos y estas nuevas herramientas para que podamos hacerlo de una manera distinta y te digo, insisto, sí estoy convencidísimo que en un entorno más próspero y de mejor trato entre nosotros. Claro, porque si algo rompe nuestras relaciones, pues siempre es la precariedad, ¿no? Nos invita a la violencia, nos invita al canibalismo y otras cosas. Bueno, ahora, digo, todo esto, a esto que has llegado, mencionaste, llegué a esto por el teatro con adultos mayores, Sí. ¿no? Que es además tu tesis, Sí. y este proyecto Soy Pájaro, Sí, ¿no? sí. ¿Dónde surge tu interés para hacerlo y qué ha sido esa experiencia? Sí, bueno, mira, a nivel personal, pues yo conviví mucho con mis abuelos, mis abuelas, ¿no? Me marcaron. Una de mis abuelas fue, después de haber sacado a sus 9 hijos adelante, se permitió ser emprendedora, administraba una cafetería, ¿no? Viajó lo que no pudo viajar de joven, digamos, y digamos desde esa parte personal. Pero hay una cosa que no sabía yo cómo llamarla hasta hace un par de años, que es la finitud existencial, ¿no? El cuerpo biológico es finito, ¿no? Y digamos, conectándolo con el ahora, ya hay un biohacking, ¿no? O sea, ya de unos años para acá
si tomas vitamina E, si tomas magnesio, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta cuidar tu masa muscular, en fin, hay una serie de cuestiones que te van a permitir biohackear y extender el tiempo de vida, ¿no? Pero entonces con calidad, o sea, no solo es vivir por vivir, sino es pues con calidad, lo que eso signifique, ¿no? Que va cambiando también la época. Y entonces yo dije, el ser humano, o sea, la verdad sí creo que se había o se ha investigado, se ha reflexionado, se ha escudriñado muy poco sobre el ser humano inserto en la vejez, más allá de los preceptos del viejismo en donde si eres vieja eres fea, eres tonta, eres pobre, no sé, ¿no? Sí, sí, y digo, perdón que te interrumpa, pero creo que más en este país hay una cultura de la vejez va a terminar sentado en una institución de seguridad social esperando tu cita y no hay más. Sí. Y alguien te va a tener que llevar. De hecho, hay personas que piensan, ¿quién me va a cuidar? ¿No? Absolutamente. Tengo que pensar en cómo voy a pagar mis medicinas. O sea, estamos casi que programados porque vamos a terminar en una decrepitud que además se va a volver un lastre para alguien, para la persona que nos cuide, la familia o nuestro propio bolsillo, ¿no? Y entonces lo que tú estás diciendo es que reflexionaste un poco esto, pero también viendo la otra parte de la probabilidad de que esto no necesariamente tenga que ser así. Sí, no, una no tiene que ser así. Bueno, primero que nada, hay algo muy importante que digamos, yo les comparto, ¿no? Pues tenemos, como decía el maestro Ibáñez, uno tiene derecho a no saber, ¿no? En ese sentido, la verdad es que no sabemos envejecer. Tampoco, insisto, no es que tengas que llevar una materia, que no estaría mal, así desde la primaria, así, envejecimiento 1, ¿no? Envejecimiento 2. No sabemos envejecer y entonces no sabemos proyectar y de pronto decimos, no, es que yo no voy a envejecer. O sea, la verdad es que muchas veces omitimos nuestra vejez, ¿no? Y un buen día nos alcanza con un achaque, un dolor, y ya estamos insertos, ¿no? Una cosa es la vejez, otra cosa es el envejecimiento, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y pues eso, nos debemos envejecer. Mira, a nivel legal, hace 30 años, bueno, ya hace casi 40 años, los las personas mayores y los homeless, ¿cómo se dicen? Los vagabundos, sí, las personas sin casa. estaban a nivel legal, estaban en el mismo nivel, ¿no? También, o sea, la geriatría, la gerontología a nivel mundial, pues es de los 1900 para acá, o sea, tampoco tiene tanto tiempo. La psicología tiene más tiempo, por ejemplo, ¿no? Como disciplina. Entonces, no sabemos envejecer. Y aquí lo que es muy interesante es que la tecnología, todos estos avances tecnológicos han hecho que el ser humano pueda extender su vida. Pero entonces, claro, extiendes tu vida, pero si no tienes estos otros elementos para dotar esa vida de una calidad o de elementos significantes, valiosos, pues sí se vuelve una cosa, una visión desoladora, ¿no? Y tú viste que uno de estos elementos valiosos, significantes, podría ser el teatro. Absolutamente. O sea, digamos, en mi investigación que hice para mi tesis, ¿no? No, claro. Por ejemplo, el teatro, en tanto que es de convivio, atiende una de las cosas que más afecta, la soledad en la vejez, ¿no? Eso es una. Dos, el deterioro cognitivo pues es brutal, ¿no? En la vejez. Cuando hay peores hábitos, pues esto se incrementa o no, ¿no? Cuando no los hay, pero de que si hay un deterioro, existe, ¿no? Y entonces el teatro, en tanto que tú estás teniendo una memoria enunciativa, espacial, visoespacial, ya nada más que, con que existan cues y la convivencia y el crear narrativas, o sea, eso te ayuda a reducir el deterioro cognitivo y fisiológico en la vejez, ¿no? Entonces es una herramienta inmejorable en términos biogerontológicos el hacer teatro. Además, si tú me preguntas, yo diría que hasta, yo no soy doctor, pero incluso es mejor que la natación, ¿no? Entonces, de que tiene sus beneficios, por supuesto, ¿no? Ahora, tú los verificaste, o sea, has dirigido obras con personas mayores, Sí. y también obviamente antes dirigiste
pues con colegas, hiciste muchas obras, Sí, sí, sí. giraste por Sí, muchos sí. lugares como director. Cuéntanos de estas dos experiencias, o sea, vamos a decir de un teatro más pues, tradicional, o sea, con personas que se dedicaban a la actuación o con colegas de la escuela, Sí, ¿no? sí. Y después dirigir a personas adultas mayores. Híjole. Em, Digo, para fines prácticos, pues al final es un montaje, son ensayos, son cues, que se les oiga, que se entienda, ¿no? Cabe mencionar que yo me decidí trabajar con personas adultas mayores que no tenían un pasado de educación artística, y mucho menos escénica, ¿no? Que eran contadoras, profesoras, lo que sea, ¿no? Simplemente tenían las ganas de estar ahí, ¿no? Y lo que es muy interesante es que, digamos, a lo mejor la gente que es profesional de las artes escénicas, pues es una profesión, ya lo ve como un oficio, el día a día, ¿no? Y bueno, estas personas, pues ser un extra, o sea, digamos, una persona mayor está donde quiere estar, ¿no? Entonces, si estaban ahí era porque había un extremo gusto y ganas de trascenderse, ¿no? Como personas, porque pues, al final el teatro te permite eso, ¿no? Y sí, o sea, yo he trabajado con personas en silla de ruedas, em, con, con artritis, con hepatitis C, con sordas, con personas que tuvieron accidentes cerebrovasculares y digamos, o sea, con enfermedades crónicas degenerativas varias. Es muy interesante porque sí inserta al ser humano en una vulnerabilidad muy peculiar, en un sentido de finitud, lo cual es muy interesante porque se permiten hacer cosas que pues, ya no hay pena, ya no hay, o sea, no necesito más nada, ¿no? Eh, y entonces se logran cosas muy interesantes y digamos, sí, o sea, ahorita estoy recordando, no sé, Leona es una señora que giramos, tenía 85, 86 años y estaba girando con nosotros, ¿no? Y bueno, sí hay que tener, son otros ritmos, otros cuidados, en Y fin. otra estética produce tanto una poética como una estética distinta a lo mejor a la que tú buscabas cuando trabajabas con actores en general. Sí, o sea, sí creo que hay una estética de la vejez, eh, eh, en donde, digamos, ellos pueden, me parece que ellos se permiten saltar, no sé, de lo bello a lo grotesco, a lo cómico, de una manera, ¿sabes? Como si estuvieran lubricados ellos. Pasan muy fácil, se permiten. em, em, lo que, no sé, si la gordura, la no gordura, la jorobita, la no jorobita. O sea, hay una serie de cuestiones que ya no les importan, no les pesan, y entonces proyectan una estética, una belleza y el hecho, o sea, digamos, los procesos de creación se vuelven muy interesantes porque lo que sí es un hecho es que unos más, unas más, unos menos, las, los procesos cognitivos de memoria, ¿no? Es un tema, ¿no? O sea, no hay una memoria y no hay una única manera de abordarla, ni hay una única manera en la cual se va perdiendo la memoria, ¿no? Entonces, yo lo que me di cuenta es que cada persona, a partir de sus circunstancias y sus enfermedades crónico-degenerativas, lo abordaban distinto, ¿no? Entonces gran parte de mi labor era acompañarlas en esos procesos para que ellos encontrasen su propia manera de aprenderse su texto y sus cues en escena, ¿no? Y cuándo subir voz, cuándo bajar, enunciar de tal o cual manera, ¿no? Entonces sí es distinto, los procesos de creación son mucho más largos, porque sí, es otro tiempo, es un cuerpo, es un ser humano que habita un cuerpo desde otro lugar, con otras prioridades, porque digamos, después de los nietos puede estar el teatro, ¿no? Pero los nietos siempre están primero, entonces que si tengo que ir a cuidar al nieto, en fin, ciertas cosas.
Pero sí, la memoria es muy interesante, es complejísima y es un viaje ahí. Ya. Ahora, bueno, yo recuerdo cuando comienzas a dirigir, pues tú haces todo, ¿no? Sí, pues O sea, diriges, produces, gestionas. O sea, recuerdo que yo admiraba mucho que con una obra, no sé a cuántos lugares fuiste y cuántas sí, funciones diste, cuando a lo mejor los demás estábamos haciendo obras que duraban 10 funciones y se agotaban. Tú tenías como ya una visión, pues, de gestor, de sí, productor y de diseñador, ¿no? Lo que sí, mencionaba yo antes, tú te aventabas las luces, llevando tu computadora, tu interfase, claro. podías arrancar tu propia obra. Eh, y digamos que de ahí das un paso, yo creo que importante, con Teatro de Ciertos Habitantes, Sí. ¿no? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál es tu experiencia? Pues no sé de cuánto tiempo fue, pero sí fue un rato, ¿no? Pues unos 8 años, así como todo el tiempo, ¿no? Uf, fíjate, llegué con Claudio porque me había enterado que él había hecho una obra de adultos mayores con esta Tara Parra Sí. y se me pasó la temporada, como siempre se me pasa, ¿no? Se me pasan muchas obras. Y nada, lo fui a buscar, le platiqué de mi tema, ¿no? De mi interés, le mostré la investigación que había hecho, ¿no? Y bueno, pues como que a partir de, o sea, como que se juntó una cosa con otra y me sumé en la última etapa del auto sacramental de la vida y sueño, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sí, fue una etapa que me marcó mucho, ¿no? También porque pues es una compañía en donde se trabaja a corto, mediano y largo plazo, hay un sentido de pertenencia, de unidad, es una familia, ¿no? Y digamos, en el día a día, esto que tú mencionas, ¿no? Eh, de que en mis propios proyectos me toca a veces dirigir, gestionar, producir, iluminar, ¿no? Bueno, al final en la vida real, en, en ciertos habitantes y en otras compañías, en todos tienes que ser un poco polivalente, adaptarte. Y sí, como tú dijiste, ocasionalmente también me ha tocado estar en escena, pero no por gusto, sino por pues, cerrar ahí filas, ¿no? Porque se necesitaba, pues. Entonces, no, sí ha sido una experiencia enorme, porque además, pues permanentemente se trabaja la interdisciplina, la transdisciplina, como quieran verlo. Y sí, me marcó mucho, ¿no? Y desde dar funciones en, no sé, en Tehuantepec, en medio de la nada, hasta Teatro de la Ciudad, o en todos lados, ¿no? Y entonces es muy interesante porque eso, me parece que Claudio siempre pugna porque el hecho escénico, el contacto entre el espectador y el artista, ¿no? En este caso interdisciplinario, ¿no? Pues conecte y hay esa comunión, ¿no? Y sí, o sea, en todas las circunstancias, públicos desde niños hasta personas muy mayores, en fin, sucede el acto, ¿no? Y promueve eso. Tú ahí, o sea, hacías varias cosas, ¿no? Sí. Desde cosas técnicas hasta cosas, pues, gestivas. Eh, ¿Podrías mencionar, no sé, a lo mejor unas 3 o 4 cosas que hayas hecho o que hayas aprendido muy puntualmente en Teatro de Ciertos Habitantes en estos 8 años? Sí, pues yo creo que, bueno, el saber que eres un elemento más de un gran armatoste, iba a decir, ¿no? No, un engrane más, ¿no? Que te tienes que perfectamente coordinar porque pues tu pequeño o gran esfuerzo o trabajo implica o genera repercusiones en esta cosa, ¿no? Eso por un lado, el sentido de la familia, de pertenencia, el hecho de crear, ¿no? Eh, Siempre Claudio muy abierto, ¿no? En este proceso de interdisciplina, de crear, de sumar, ¿no? Y eso yo creo, ¿no? Y siempre pues, ver a mediano y largo plazo, ¿no? Los objetivos, ¿no? Sí, por supuesto. Que es algo que, pues, practicas ahora muchísimo, ¿no? Estás
inmerso en este proyecto, Claro. satisfecho y todo, no por ahorita, sino por una mirada muy a largo plazo y Sí, además total. de incluir a muchísimas personas en Sí. este conocimiento, Sí, ¿no? exacto. O sea, esto lleva, digamos, acaba de salir a la luz, pero yo empecé, insisto, en este mundo de manera intuitiva hace 10 años. Yo sigo pensando, o sea, en el fondo es la misma búsqueda, curiosidad transdisciplinaria, por ejemplo, de ciertos habitantes, ¿no? Solo que yo lo estoy llevando en este nuevo espíritu, en este espíritu del tiempo, en donde la tecnología y están saliendo nuevas herramientas. Entonces, a lo mejor sí me ha implicado un poco parar, ¿no? El quehacer escénico. En el quehacer escénico de montar y dirigir y no sé qué. Y eso me ha servido para tomar distancia, ir entendiendo estas herramientas, entender cómo las puedo yo implementar. Y en serio, o sea, sí, hay un proyecto muy bonito que también estamos gestando, que se llama, es un proyecto de cripto, legal tech, de justicia descentralizada, ¿no? Y entonces, ¿cómo? O sea, es la primera corte para disputas mercantiles en las artes escénicas en el mundo, no existe, ¿no? Y entonces ya existe la tecnología para que nosotros en el día a día podamos generar justicia y prosperidad y respeto y buen trato entre compañeros de trabajo, porque, claro, en los procesos creativos hay mucha fricción, digamos, no solamente en cuestiones de ego, pero implica el proceso de creación colectiva es Sí, así. y se puede prestar a muchos A muchos abusos casos, claro, absolutamente, ¿no? y donde uno solo se queda con su golpe, digamos, y no hay para dónde voltear, ¿no? Ajá, pero o sea, sí, para no, o sea, al final uno sigue, pero ya hay resentimientos, ya no hay un cuidado, ¿no? Ya hay un maltrato, ¿no? Y entonces somos tan poquitos que tenemos que cuidarnos como comunidad, ¿no? Insisto, eh, yo sí lo veo mucho, a veces, si tenemos aquí una barra de pan, ¿no? Y si nos pasamos años partiéndolo con una cuchara, si ya existe el cuchillo, que pues va a cortar, rebanar bonito, fijo, sin desmoronar, pues ¿por qué seguir cortando el pan con cuchara cuando ya existe el cuchillo? O sea, en esa misma lógica, si ya existen ciertas herramientas que van a ayudar a que nosotros, creadores escénicos, en el hecho inherente de crear y de que haya fricciones, pues nos podemos cuidar y tratar mejor y que sea un entorno justo, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué no integrar eso? ¿Por qué no integrar herramientas que nos permiten, o sea, que nos permitan mayor prosperidad, mayor buen trato, que tú tengas para llegar a fin de mes, que yo tenga para llegar a fin de mes, que no nos estemos, ¿cómo se dice? Comiéndonos entre nosotros y maltratándonos. Claro, que es algo muy, muy común, ¿no? En nuestro trabajo. Y que además, pues tú lo has conocido en muchas experiencias, ¿no? Tanto Sí. propias como en, no sé si con ciertos habitantes y con muchos otros creadores. Y entre ellos, pues bueno, Josafat y yo hemos trabajado juntos muchas Sí. veces. Y no recuerdo cuándo habrá sido la primera vez, pero yo la ubicaría a lo mejor, y corrígeme, en 2010 hicimos África, Ah, claro. pero no sé si antes hicimos otra cosa. Creo que no. Y en África, pues todavía para mí era como una novedad que hubiera un video mapeado, ¿no? Sí. Sobre el cuerpo de una actriz y Sí. en una pared y en fin. O sea, que hubiera esos elementos, me parecía pues todavía como que nadie lo podía hacer más que tú, ¿no? Ah. Y creo que sí, había pocas personas Éramos pocos, sí. que lo podían llevar a cabo. Eso fue 2010, después en 2000, ¿qué habrá sido? 2014. Fue Tijuana. En 2013, perdón, hicimos Drenaje en el estudio de Guillermo Arreola, de mi querido amigo, que es un pintor extraordinario, y en su estudio hicimos una obra que fue Drenaje, un paisaje, en 2013, con una tecnología totalmente análoga, sí. ¿no? Con cables ahí conectados por todos lados. Después nos fuimos a Tijuana con eso,
Después hicimos Vengo del Sur en 2014, en 2015 La Residencia en el Milagro, y también hicimos La Obra en Aguascalientes, ¿no? Ah, sí, es cierto. En fin, hemos trabajado Sí, muchas sí, sí. cosas. ¿Y cómo fue para ti? Ya se cuenta que yo no conozco nada de eso, tu experiencia con el Teatro de la Brevedad, Claro. desde ese lejano ya, a lo mejor 2010, hasta, pues, no sé, 2015, 16. Sí, mira, yo lo que creo que, o sea, algo que me gusta de Teatro de la Brevedad, digo que me gusta porque pues, es un hecho de estar ahí, de pertenencia, de colaborar, ¿no? Pues es que te hacen sentir parte, ¿no? Eres parte de algo, te hacen sentir parte de algo, puedes proponer. Además, bueno, pues, insisto, bueno, tú y yo venimos de la facultad, que está llena de carencias en muchos sentidos, que también eso al final te hace fuerte, ¿no? Ahí hay un lenguaje, me parece, o sea, que cuando entiendes la carencia y que la creatividad puede venir desde ahí, pues es muy interesante porque no todo el mundo lo habla o lo entiende, ¿no? Y sí se vuelve un espacio, me parece, o ha sido un espacio fértil de creación bajo los preceptos que, pues, o sea, sí, o sea, insisto, es el actor, el ser humano en escena, siendo otro por el público, en donde los hacedores de teatro buscamos tocar, ¿no? Tocarle el alma al espectador, ¿no? Y algunas veces lo lograremos, otras veces no, pero esa búsqueda sin concesiones de tratar de desautomatizar al ser humano que está embebido en muchas cosas que lo alienan, ¿no? Y entonces, esta propuesta de arte, pues sí me parece que es pertinente y necesaria, ¿no? O sea, sí. Y a ver, de estas obras que hicimos en relación a lo que dices, ¿no? De el contacto del ser humano, hicimos, digo, por mencionar algunas, ¿no? África, Sí, sí, Vengo sí. del Sur, Litósfera, Taladro. O sea, por lo menos hablando de esas que fueron, sobre todo las tres últimas, ¿no? Vengo del Sur, Litósfera y Taladro, emblemáticas del Teatro de la Brevedad. ¿Qué recuerdas de ese contacto humano? ¿Se logró? ¿Lo logramos? ¿Cómo contribuyó tu diseño escénico a ello? Sí, o sea, sí creo que, digo, en cada obra de manera distinta, pero sí creo que, bueno, yo pienso mucho en el proyecto, en la obra que hicimos en la gira de Tijuana, ¿no? Drenaje. O sea, ese drenaje fue porque éramos nosotros dos, las dos intérpretes mujeres, ¿no? Sí. Éramos cuatro y llegamos a este gran estudio, o sea, pero gran estudio es creo que eran 1000 metros cuadrados. Era un monstruo, literal, era un monstruo. Y entonces me acuerdo que el día de nuestra función, ese mismo día era la inauguración. Y entonces el proveedor de equipo, o sea, es decir, no te acuerdas, pero Sí, sí. estaban, o sea, los licos, los pares, todo lo que pedimos estaba, pero no había cables, no había extensiones. Sí. Entonces creo que nunca en mi vida me había puesto a hacer tantas extensiones. Hasta tú también, ¿no? Sí, o sea, sí, nos sí, pusimos sí. a hacer extensiones como locos. Y más, o sea, porque es terrible. O sea, los espacios no teatrales son una pesadilla porque no están pensados para eso, ¿no? Y entonces tenemos muy poco tiempo. Y entonces tú y yo hicimos Sí, una y comunión. veníamos de haberlo hecho en un departamento. O sea, esa obra se hizo en un departamentito. Y pasábamos a los 1000 metros cuadrados en un día. Y sí. Y sí, creo que por ahí había dos chicos que nos apoyaban, pero o sea, en verdad sí fue una cosa de crear, de habitar el espacio en muy poco tiempo. También las chicas, ¿no? Y entonces fue bien interesante porque, digamos, ahí tu pericia como director, pues creamos como estos núcleos, ¿no? Porque se volvió un tránsito, ¿no? La obra y el público fue fantástico, o sea, de las mejores veces de cómo recibe el público una obra, pues estaban profundamente tocados,
acompañaban en esta itinerancia de las escenas que estaban montadas, las actrices absolutamente entregadas y confiando en ti, en nosotros, en el proceso. Pero además creo que estaban de pronto con escenas desnudas o semidesnudas. El espacio era muy frío también, me acuerdo. Sí, sí, sí. O sea, a ver, todos hemos hecho, hacer teatro cuesta, ¿no? Y hay un gran esfuerzo. Pero lo que quiero decir es de que sí fue una comunión, que en el fondo creo que es lo que sigue teniendo este proyecto del estudio, ¿no? De la brevedad. Y bueno, pues nada, ahí está y está fantástico, ¿no? Sí, sí, esa experiencia de drenaje. Yo sostengo que fue sigue siendo de las más, pues no sé ni cómo nombrarla, ¿no? De las más impactantes, al punto que recuerdo que estábamos durante la función y nos dimos cuenta de que nadie estaba grabándola. Ah, sí, es cierto. Tienes toda la O razón. sea, cumplió todos los factores del teatro, también en su sentido más efímero. O sea, tuvo una enorme potencia, una enorme una Sí, carga emocional tremenda, performáticamente. Sí, performáticamente muy fuerte, y que pues no tuvimos ni tú ni yo un registro. Alguien hizo un registro Ay, que qué está bueno. por ahí perdido porque no lo hemos podido Claro, recuperar. claro. Pero sí fue una experiencia brutal esa de Tijuana. O por ejemplo, también me acuerdo mucho lo de Vengo del Sur, ¿no? O sea, a mí me parece que el momento histórico donde Pepe Mujica. Mujica, ¿no? Se avienta ese speech en la ONU, ¿no? Y a partir de ahí, pues cómo empezar a hilar y además mucha energía femenina en escena, bailarinas, actrices. Siete mujeres. Siete mujeres, fíjate, sí, sí. Y en un espacio, pues, peculiar, ¿no? Con sus peculiaridades. Y entonces, en ese espacio, crear esto, ¿no? Y cómo llevarlo de alguna manera. O sea, porque no era una paráfrasis escénica de lo de Mujica, ¿no? Sino era a partir de eso otra cosa, pero tomando en cuenta, bueno, creo yo, ¿no? Estos elementos muy pertinentes de ese momento histórico, geográfico, social del mundo, ¿no? Entonces me parece también que fue muy, muy, muy bonito ese. Sí, fue muy potente, Vengo del Sur. También yo la sigo recordando como una huella Sí, emocional muy fuerte, ¿no? sí, totalmente. Ay, sí. Y bueno, a ver, casi estamos llegando, pues no al final, pero sí como al último bloque. Ok. Y a lo mejor tiene que ver con cómo arrancamos, pero sí son las perspectivas sobre la actualidad del teatro, ¿no? Tú has tomado distancia con el teatro, metiéndote a este proyecto, y eso creo que te ha permitido mirar en perspectiva, ¿no? Sí. Quizá quienes no nos detenemos, a veces ya no nos damos cuenta de qué tan ahogados estamos, nos cuesta trabajo ver el horizonte y ya estamos pues ahí arrastrados por el maremoto, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día al público le interesa el teatro? Yo creo que el público, digamos, hay una entelequia ahí, ¿no? Una de las cosas que me he puesto a hacer, incluso que me ha llevado todo este mundo del cripto, la tokenización y tal, es como ir segmentando al público, ¿no? Y sobre todo, insisto, porque como, digo, yo llevo trabajando desde el 2005 con adultos mayores. Y no lo he dejado de hacer, sino que es desde otro lugar. Pero digamos, todo el tiempo era como, ellos eran las antípodas, el ser humano inserto en la vejez, ¿no? El viejo como ve, no sé qué, respecto al joven, por así decirlo. Y entonces, bueno, hoy por hoy, pues sí, digamos, voy a decir una cosa, el ahorro, ¿no? El ahorro, el baby boomer lo percibe de una manera. El ahorro, las personas generación X la perciben de otra manera. El ahorro, el millennial lo percibe de otra manera. El ahorro, la generación Z. O sea, Y otros no lo percibimos. y otros, exacto, otros no ahorramos para nada, se nos va de frente. No, es un ejemplo. Sí, Lo que te quiero decir es de que me he dado cuenta, pues eso, que me parece que sí como insisto, no nos hemos, a veces en esta vorágine de querer montar y presentar, ¿no? No nos hemos puesto como a tratar de entender el público, porque no es un público, es muchos públicos, y además
creo que el futuro próspero de los que hacemos teatro es que encontremos a nuestro público, que le interesan los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? O sea, en una ciudad de 10 millones de personas, en un país de 120 o 130, me queda claro que así haya 1000 personas, bueno, esas 1000 personas, ahí vas a generar repercusión, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que nosotros tenemos que segmentar y entender a nuestros públicos, y sobre todo, ¿sabes qué es? Tenemos que descentralizarlo de esta ciudad. O sea, en verdad, quienes hemos tenido la fortuna de hacer teatro por todo el país, o sea, no puede ser, creo que es el país de América Latina que tiene más infraestructura teatral de América Latina. ¿Por qué afanarnos en presentarnos en 8 teatros de esta ciudad, todos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, me parece que sí tiene que cambiar el modelo de producción, el modelo de conectar con la gente, y esa gente está ahí, y a lo mejor tu público no es el que, o sea, tu público no va a ir a ver obras de jueves a domingo a las 8, a las 8, a las 7 y a las 6. A lo mejor tus obras son para verse, no sé, los martes al mediodía, qué sé yo, no sé. Y a lo mejor tu público no está aquí, tu público está en Jalapa, o en Jalapa, Piedras Negras y Tijuana, ¿no? O sea, ¿por qué aferrarte aquí, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí o sea, tenemos que replantear eso y, bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Ahora, en este replanteamiento, ¿tú qué consideras entonces? O sea, yo creo que hay cierta profesionalización en muchos ámbitos de la carrera escénica, ¿no? Por ejemplo, no sé, la actuación, hay muchísimos lugares donde se da la carrera profesional, muchísimos talleres de especialización, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que quiere ser actor no se va a sentir en la nada de, pues, ¿dónde voy a estudiar esto? ¿Habrá Claro. dónde? ¿Qué ámbitos de la creación escénica crees que están descuidados en ese sentido? Yo creo que es la gestión y la producción, pero digamos, insisto, no como entelequias ahí, o sea, la producción va más allá de saber utilizar el Excel, de hacer una carpeta así, así, así. O sea, me parece que sí implica, bueno, la educación financiera, ¿no? O sea, conocer, bueno, marketing, ¿no? Ser consciente de que tú eres en branding, tú como persona, como compañía, y, en fin, o sea, O sea, ¿tú dirías creo que que es un problema de imaginación? me parece de imaginación, o sea, no hace falta talento. Lo que pasa es de que creo que la verdad creo que estamos muy enajenados en las dinámicas centralizadas, en donde el carpetismo de el EFI, ¿no? Ahora el fomento de inversión, o sea, no está mal, porque está bien, hay que hacer esas cosas, pues, o sea, no estoy peleado con eso. O sea, no es de que papá gobierno ven y dame no. Pero me parece que nos drena mucha energía ahí, pero ojo, no es de que, o sea, no la tenemos que utilizar en otras cosas, ¿no? Y me parece que en nuevas estrategias, en nuevas maneras de acercarte a la gente, conocer al público, o sea, más allá de las edades, de la pandemia para acá, el público es otro. O sea, ¿cómo le vas a hablar, digamos, ahorita la generación, le dicen unos Gen, que es la generación nativa inmersiva, o sea, ya tienen 2, 3, 4 años, o sea, esos en 10 años, su visión de mundo, el espíritu del tiempo que ellos perciben es absolutamente distinto al nuestro. En el fondo, a lo mejor, si queremos hablarles del amor, pero ¿cómo es que ellos lo perciben? ¿No? Insisto, no creo que se vuelva... o sea, no creo que las artes escénicas, el teatro, sea obsoleto, ¿no? O sea, de hecho, creo que por ejemplo, la gente decía, no, es que cuando estábamos estudiando en la escuela, ¿no? Que el abuelito era el teatro, luego vino el cine y luego la tele, ¿no? A mí me parece hoy por hoy que el hecho teatro, o sea, el actor, este gran oficiante del que habla Grotowski, ¿no? O sea, el gamer y el oficiante intérprete tienen más cosas en común que las series
Netflix o la que me digas, o el cine, ¿no? O sea, me parece que el ser humano está cambiando o ha cambiado y tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? No afanarnos a que no hay cambios y que yo traigo mi discurso artístico y mi visión de mundo. O sea, sí, pero también creo que hay una cosa de permitirte entender y tenemos que entender qué hay alrededor. Y vamos, con lo que estás diciendo, yo creo que eso está muy abandonado. O sea, como decía, hay talleres de muchas cosas, pero no de vamos a pensarnos, vamos a reimaginarnos, vamos a ver qué hay del otro lado, qué hay a los costados, ¿no? Y un poco eso es lo que intenta también Satoshistas. Sí, sí, o sea, porque al final, mira, todo es energía. O sea, nosotros, a ver, el dinero es una herramienta que nos va a permitir comprar madera para practicables, tela para vestuario, nómina para tener horas extras de ensayo, técnico, ¿no? O sea, no es que estemos vendiendo nuestro arte con el dinero y que el dinero es malo, porque además creo que venimos de una generación en donde nos enseñaron como que el dinero era medio corrompe y medio cochino, ¿no? Sí. Pero al final ahí estamos detrás de él y es un elemento necesario, es inherente, ¿no? Y la verdad es que tenemos que cambiar nuestra visión del teatro, del dinero, ¿no? Porque es energía, o sea, el dinero es energía que nos va a permitir crear y compartir y que el hecho teatral suceda, ¿no? Y necesitamos, o sea, tener, o sea, una pensión, sí, una jubilación, sí, tenemos que pensarlo ya, desde ya, ¿no? Desde que tenemos 20 años tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas. No esperar a que el Estado nos lo dé. O sea, sí, ¿cómo decirlo? Estamos en un momento, como diría Antonin Artaud, que estamos en... La confusión es el signo de todos los tiempos, ¿no? Es un momento muy confuso, ¿no? Pero también la tecnología permite que podamos acercarnos y que vayamos generando nuestras propias estrategias e implementarlos para estar bien. O sea, entonces, o sea, sí está bueno tener esta energía, ese dinero para crear, pero también para comer, para pagar la renta, para, no sé, si se nos muere un familiar, tener dinero para enterrarlo, ¿no? Entonces, o sea, no tenemos que vivir permanentemente en esta zozobra creativa, porque una cosa es lo creativo y otra cosa es estar en esta cosa con el cortisol a 1000, ¿no? Sí, claro. Y ahora, tú actualmente pues estás viendo estos signos de los tiempos, previendo no solo para ti, sino para un ecosistema, como decías al principio, sí. Cómo podríamos lograr esta, no solo sustentabilidad, sino forma de imaginarnos, formas de encontrar nuestra propia orientación en tiempos desorientados, ¿no? Entonces, ya muy brevemente podrías cerrar lo que estás haciendo ahorita, que entiendo es el proyecto Satoshistas, quizá otras cosas, y sobre todo, ¿cómo podríamos entrar en contacto con ello? Sí, bueno, sí, decidí parar para compartir con mi comunidad, ¿no? Espero que pueda suceder y que permitan que eso suceda. Pero además, no quiero yo centralizar este conocimiento, o sea, yo quiero compartirlo, diseminarlo, para que entre todos podamos consolidar esta otra opción real que existe para poder seguir haciendo teatro desde otro lugar, sin tanto cortisol, sin tanta deuda, sin tantas zozobras, sin tanto estrés, del llegar a fin de mes, me refiero, ¿no? En donde nos tratemos bien, nos cuidemos bien. Y bueno, nada, sí, digamos, este año, no, a principios del año que entra voy a abrir el primer taller de educación financiera para profesionales de las artes escénicas, ¿no? Y digo profesionales porque sí, o sea, no solamente es para actores o directores, sino también técnicos, gestores, o sea, porque es una visión de mundo, son herramientas, es eso, es una visión descentralizada y desde ese lugar es que se pueden crear e imaginar otras opciones, a lo mejor mucho más allá de lo que yo he podido ver hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, compartirlo, porque pues vamos todos de la mano, ¿no? O sea, la verdad es esa.
que es una de las características del teatro, ¿no? Que es muy difícil ir solas, ir solos, y que, como tú lo has mencionado, un ecosistema que en este momento, pues quizás se encuentra con cierta sequía, ¿no? Sí. Con cierta extinción en algunas zonas, pero que pues puede ser recuperado, y para ello es necesario imaginarnos de otra forma, y a lo mejor esa píldora, ¿no? Sí, el Orange Peel Naranja, del que, teatrochista. que nos permita ver la realidad pues de otra manera, y no como algo que nos está aplastando y pasando encima, ¿no? Sí, no, totalmente. Ahora, pues ya casi vamos a terminar, y pues una dinámica, ¿no? Ok, Así, perfecto. para agilizar la imaginación, y bueno, vas a tener un minuto Ok. para responder estas preguntas, que yo así voy a voltear y los voy a agarrar al azar, y a ver qué. O sea, yo tengo que contestar a bote En un pronto. minuto va a sonar una alarma al minuto, y pues, ok. ¿Qué significa para ti soy pájaro? En una frase. Bueno, soy pájaro. Em, crear con libertad. Como director, ¿qué es lo primero que buscas en un actor? La comunión, entendimiento humano entre él y yo. ¿Economía o arte? Las dos pueden ir de la mano. ¿Qué es lo que nunca debería de faltar en una puesta en escena? Antifragilidad. ¿Trabajar con adultos mayores, reto o inspiración? Las dos. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en el teatro? El ser consciente de la interdependencia humana, ¿no? Sensorial, encarnada, ¿no? O sea, la interdependencia. Bueno, pues has hecho cosas que parecen muy sencillas de comprender, pero pues que creo que tienen un fondo muy amplio: interdependencia, antifragilidad, siempre las dos cosas, ¿no? Y bueno, pues te quiero agradecer. Este podcast que estamos pues casi arrancando, este proyecto, tiene la finalidad de reencontrarnos con las personas que he trabajado, que hemos trabajado en el Teatro de la Brevedad, y pues no somos los mismos, como Claro. has dicho, ¿no? Yo creo que en esa época de Tijuana, pues no nos imaginábamos a los satoshistas, o que estaría con nosotros pues ya casi dormido el Ese señor caballero. Satoshi, pero no nos imaginábamos tampoco este mundo, ni estas tanto adversidades como oportunidades. Te quiero agradecer que estés aquí, y también te quiero agradecer pues todos estos años que hemos compartido, Josafat Aguilar. No, hombre, muchas gracias, Pepe, a ti, a todo el equipo de Teatro de la Brevedad, y larga vida al proyecto. Y bueno, que siga siendo un espacio para que nosotros, los creadores, encontremos el espíritu del tiempo, ¿no? Para poder comunicarnos y generar repercusiones, pues, con el público, ¿no? Con los demás humanos. Y finalmente, pues a mí me gustaría aquí, frente a la cámara, pues cerrar un compromiso, no sé si un compromiso, pero por lo menos un deseo de que muchas de estas pruebas que sé que estás haciendo, tokenizaciones, Sí, sí. pruebas con público, pues alguna pueda suceder aquí en el estudio del Teatro de la Brevedad, No, que hombre, es dalo. tu casa, y que mucho de lo que yo he aprendido, como digo, soy tu discípulo, apóstol de esto, no siempre practicante, pero lo seré, porque he aprendido mucho de ti. De No, hombre, verdad. es un placer, y sí, claro, cuenta con esto. O sea, créeme que sí, es uno de los ejemplos de proyectos que tengo presente pues para potenciar y que sigan existiendo, ¿no? Entonces, ojalá que estas nuevas herramientas pues sumen, ¿no? A ti y a otras compañías. ¿Algo que quieras decir? Que lo abraces. Bueno, pues nos despedimos de este no tan breve podcast, de este capítulo tan interesante, por lo menos para mí,
Y nos vemos en el próximo capítulo donde nos encontraremos con alguien más que ha colaborado a lo largo del tiempo con el Teatro de la Brevedad. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo. Gracias. Nuestro próximo capítulo de este no tan breve podcast va a estar lleno con un invitado muy especial para mí, quizá mi primer amigo, colega, maestro en este mundo del teatro, Antonio Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Pepe, por esta invitación. Y pues, fíjate que el Teatro de la Brevedad ya no tiene tanta brevedad, ¿eh? Ya lleva su rato. Ya lleva su rato. Sí. Pues nos vemos en el próximo episodio de este no tan breve podcast con Antonio Zúñiga. Nuestro próximo capítulo de este no tan breve podcast va a estar lleno con un invitado muy especial para mí, quizá mi primer amigo, colega, maestro en este mundo del teatro, Antonio Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Pepe, por esta invitación. Y pues, fíjate que el Teatro de la Brevedad ya no tiene tanta brevedad, ¿eh? Ya lleva su rato. Ya lleva su rato. Sí. Pues nos vemos en el próximo episodio de este no tan breve podcast con Antonio Zúñiga.